del Comité de Transición Energética de ARPEL, y dentro del cual tenemos un equipo de proyecto dedicado y sus coautores están aquí presentes para ir aportando también con todas las preguntas que se van a ir desarrollando. Bueno, sin más, me presento. Mi nombre es Irene Alfaro, soy directora gerente senior en ARPEL y además tengo el honor de coordinar el trabajo de toda la línea de transiciones energéticas y es por eso que estoy aquí hoy. Le voy a ir dando la palabra a cada uno para que se vaya presentando. En primer lugar, le damos la palabra a los integrantes de la ACP, la Asociación Colombiana de Petróleo. Adelante, si por favor se pueden presentar muy rápidamente. Andrés, Juan, Guillermo, Julián, Hola, Pérez, sí, adelante. estaba hablando muteado, qué pena. Muchas gracias por la No hay invitación. problema. Por aquí Juan Guillermo Sánchez de la ACP Colombia, líder de regulación y gas y a su disposición en todo lo que necesiten. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. ¿Otros integrantes de la ACP? Van entrando, si quieren avanzar, Seguimos. Excelente. nos acompaña también en la sesión en unos momentos Andrés Vitar, nuestro vicepresidente de estrategia, y Julián, economista de la asociación. Pero ya se irán Excelente. conectando. Gracias. Gracias a ti, Juan Guillermo. Tenemos también presente a la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Eh, Adelante, si por favor se pueden presentar. Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Enzo Michel. Yo soy el director ejecutivo de la Cámara Boliviana de Hidrocarburos. Gracias por la invitación. Buen día, Gustavo Zárate, desarrollador de negocios senior para energías renovables de Total Energy. Un gusto y gracias por la invitación. Muchas gracias, Enzo y Gustavo. Tenemos también al IBP, el Instituto Brasilero de Petróleo. Adelante, Jorge. Mucho gusto, perdone por mi portuñol, voy a hablar en portuñol, mas en IBP soy gerente de regulación en gas natural y estoy tenemos muy placer de participar de esa discusión. Muchísimas gracias, Jorge. Em, bueno, ahora le doy la palabra al Instituto Argentino de Petróleo y Gas. Fernando, adelante. Hola a todos y por supuesto me sumo al agradecimiento por la participación. Pertenezco al Instituto Argentino del Petróleo y del Gas. Entre las funciones más importantes coordino las comisiones de sustentabilidad, la de transiciones energéticas y me encargo de todo el área de educación del instituto hacia la comunidad. Así que bueno, nada, confiando en que será una linda jornada. Muchísimas gracias, Fernando. Tenemos también a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía en Perú. Adelante, Raúl y Stephanie. Sí, buenos días. Yo soy Raúl García, gerente de hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Y bueno, y me parece muy importante este tipo de documentos. Y bueno, ya lo hemos revisado y me parece un gran aporte. Muchas gracias, Raúl. Buenos días con todos. Stephanie Monzón, especialista en gestión ambiental y social del sector hidrocarburos de aquí de la sociedad. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Tenemos también a la Sociedad de Petróleo y Hidrocarburos, CPH, en Perú también. Felipe, adelante. Felipe. Pasamos entonces a Naturgas en Colombia. Hola, Camilo, muy buenos adelante. días. Irene, a todos los que se conectan, buen día a los amigos de Brasil, de IBP. Camilo Morales, de la Asociación Colombiana de Gas Natural, soy el secretario general y a partir de mayo Naturgas asumirá la coordinación regional de la Unión Internacional del Gas, así que
espero estar más en contacto con todos los colegas de América Latina y por supuesto de la mano de Arpel, nuestro gran aliado. Excelente, muchísimas gracias, Camilo. Bueno, ahora si se llega a conectar la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, la presentaremos, que también estaban convocados y habían confirmado, pero vamos a seguir con nuestras empresas. Entonces, adelante, Claudio, como líder del equipo, te pido que comiences. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Claudio Moreno, trabajo en Transportadora de Gas del Norte, tengo a cargo la gestión de responsabilidad social y sustentabilidad y también integro conjuntamente con Fernando la Comisión de Sustentabilidad del IAPG. Gracias, Claudio. Rodrigo, adelante. Hola, buenos días a todos y a todas. Saludos a los representantes de agentes y asociaciones de nuestra región. Soy Rodrigo Vaz, director de Upstream para Latinoamérica de S&P Global. Hoy estoy aquí también con mi sombrero de representante del Comité de Transiciones Energéticas de Arpel y hablando desde Río de Janeiro, Brasil. Un gusto estar con todos aquí. Muchas gracias, Rodrigo. Juan, adelante. Buenos días, ¿cómo están, estimados amigos? Por acá Juan Gallarday de Petroperú. Tengo a cargo los temas ambientales, sociales y de sostenibilidad de la empresa. Ya con bastantes años por acá, soy biólogo de profesión y con mucho honor de participar de los comités de Arpel. Así que un gusto estar acá con todos ustedes. Muchas gracias. Tenemos a tu tocayo en OCP. Adelante, Juan Vargas. Juan, ¿nos escuchas? Compañeros, buenos días. No sé si me escuchan. Sí, perfecto. Sí. ¿Cómo están? Un gusto participar de este taller. Soy Juan Carlos Vargas, especialista en operación de oleoductos acá desde Ecuador de la empresa OCP. Muchas gracias. Gracias a ti. Álvaro, adelante. Hola, buen día a todos. Mi nombre es Álvaro García. Soy líder de ambiente para las operaciones de downstream de Pan American Energy. Gracias, Álvaro. Alejandra. Buen día, ¿cómo están? Bueno, Alejandra Rabacedas, también de Pan American Energy en Argentina. Coordino la gestión de emisiones de gases de efecto invernadero y participo en la Comisión de Transiciones Energéticas de Arpel y en la Comisión de Emisiones del IAPG. Así que, para ambos también. Muchas gracias, Alejandra. Tenemos también a Hugo Cuenca. Hugo, adelante. Buenos días con todos, bienvenidos a las comisiones. Represento a OCP, soy especialista en gestión energética y soy parte de la Comisión de Transiciones Energéticas en Arpel. Bienvenidos. Muchas gracias. Tenemos también a ver, voy a seguir con los integrantes del equipo. Patricia, adelante. Buenos días a todos, también hablo de Brasil en portuñol, trabajo en Petrobras en la división de transición energética y sustentabilidad y represento Petrobras en este grupo de transiciones energéticas justas de Arpel. Muchas gracias, Patricia. Gustavo Zárate, adelante. ¿Qué tal, Irene? Me presenté junto a Enzo hace unos minutos. Ay, es verdad. Perdón. Disculpa. Estoy viendo a ver quién me falta. César Díaz. Ahí está. César, me faltabas tú. Buen día, aunque no fui parte de la comisión que preparó este documento, trabajo en Geoparque en Bogotá y asisto en varias comisiones de Arpel. Mucho gusto. Gracias. Bueno, si me faltó darle la palabra a alguien más que se presente, por favor, que lo indique ahora. Como me fueron cambiando las pantallas, me perdí un poco, pero creo que ya están todos presentados. Así que vamos a empezar sin más con uno de los tres ejes temáticos. Creo que hay una persona. Sí, buen ¿Falta día. alguien más? Buen día, ¿cómo están? Mucho gusto con todos. Soy Doris Contreras, supervisora de gestión ambiental de la empresa OCP Ecuador. Un gusto y gracias por la invitación. Gracias a ti, Doris, y disculpa que no te había dado la palabra. Bienvenida.
Bueno, como les decía, vamos a empezar con el primer eje de los 3 que sugerimos para ordenar un poco el abordaje del tema, siempre con base en el documento, y estamos hablando en este primer eje de la participación de la industria de petróleo y gas en la transición energética y el desarrollo sostenible en la región, el rol que jugamos como industria. Entonces, acá me gustaría darle la palabra a la ACP con una pregunta muy interesante que sugirieron al respecto. Así que adelante, no sé quién quisiera de ACP comenzar. ¿Sí? ¿Están ahí? Habían Hola, sugerido sí, una... buenos Ah, bien, días. ahí está, la primera pregunta que sugirieron. Sí, mira, pues en el marco de la transición energética y pues de todo lo que estamos viviendo en Colombia, especialmente en Latinoamérica, pues nos gustaría especialmente ver cómo los sectores tradicionales, como el sector del petróleo, gas, en el marco de la integración de energías renovables y de bajas emisiones, como lo puede ser el hidrógeno verde, tecnologías como la captura y secuestro de carbono, eh, se evidencian fundamentales para Latinoamérica en el marco de la creación también de empleo formal y el desarrollo de las regiones en donde operamos. En Colombia tenemos un reto especialmente relevante de la industria en apalancar el crecimiento de la economía nacional y de las regiones. Entonces quisiera hacer esa primera pregunta enfocada a cómo esta transición puede aportar de la mano de las nuevas tecnologías al crecimiento de las regiones. Muchísimas gracias, Juan Guillermo. Esta pregunta está planteada para toda la mesa, o sea, el que quiera ir aportando, bienvenido, van levantando la mano, eso sí, les pido que levanten la mano con la aplicación, así ponemos orden, y especialmente a los coautores de nuestro documento. Adelante, Claudio. No, simplemente para hacer un aporte. La pregunta es muy amplia, me parece que plantea desafíos para toda Latinoamérica y estamos en un momento muy especial, digamos. Me parece que hay que situar el documento en la coyuntura global, coyuntura que no sabemos cuánto de estos cambios que estamos presenciando van a ser cambios que vinieron para quedarse y cuántos de estos van a ir desvaneciéndose con el tiempo. Con lo cual, me parece que la pregunta apunta mucho a plantearse el rol del desarrollo económico, cómo las energías renovables y todo el desarrollo energético y la industria hidrocarburífera puede aportar al desarrollo de la región. Todos sabemos que vivimos en un mundo que es asimétrico y el documento responde a esas asimetrías donde tenemos países desarrollados. Bueno, la mayoría de los presentes son especialistas en el tema, me parece que no hace falta abundar en las responsabilidades diferenciales que le caben a los países para cumplir con las metas asociadas al Acuerdo de París, por ejemplo, ¿no? Y todos los estándares internacionales. Me parece que ahí tenemos un desafío enorme, porque yo me preguntaba, por ejemplo, y en alguna de las discusiones que hemos tenido en el ámbito de la comisión, este documento lo hicimos en 2023. Y ¿cuánto de todo esto tiene vigencia a la luz de los cambios que estamos presenciando? Y bueno, todos los temas que están abordados en el documento tienen plena vigencia. La necesidad de expansión del suministro energético, digamos, la respuesta a la incorporación de población que está fuera
digamos, del sistema económico, que están marginados del sistema, de nuestros esquemas económicos. El alineamiento del desarrollo sostenible con el entorno regulatorio para las inversiones, los desafíos de la descarbonización, la adaptación, la mitigación, digamos, son todos desafíos que se nos plantean para nuestra región. Y creo que en ese contexto la industria hidrocarburífera tiene mucho para dar. Si miramos la matriz energética de nuestros países, vamos a entender rápidamente que aproximadamente entre el 50 y el 60% de nuestras matrices energéticas están compuestas por hidrocarburos. Y esto requiere un proceso de transición y de adaptación para que, digamos, darle lugar a las energías renovables, darle lugar a, digamos, procesos que sean virtuosos en términos de procesos de descarbonización y al mismo tiempo de crecimiento económico y de desarrollo económico, con, por supuesto, entendiendo el desarrollo con un gran impacto social. Entonces, creo que la industria hidrocarburífera en la región, en un contexto como el actual, necesita seguir desarrollándose, necesita invertir, digamos, tener procesos de inversión y de desarrollo que vayan de la mano de las energías que se incorporan al proceso productivo, que se incorporan a la oferta energética de la región. Y bueno, este es un gran desafío que, digamos, y que está contemplado en el documento. Prácticamente, digamos, se abordan prácticamente todos los temas, ¿no? La transición energética con los objetivos de desarrollo sostenible, las métricas de la transición energética justa, donde tratamos de establecer un alineamiento entre las metas sociales y también las metas ambientales, ¿no? Y las metas económicas. El financiamiento, cómo el financiamiento llega para contribuir a ese proceso y el desarrollo de las personas que tienen que ser involucradas en ese proceso de transición. Creo que la industria hidrocarburífera tiene mucho para dar en ese sentido. Hoy por hoy la tecnología y los procesos permiten reducir las emisiones y al mismo tiempo complementar, tener una oferta energética mucho más limpia de la que tenemos y en un mundo que está cada vez más demandante de energía. Otro capítulo por revisar es entender qué rol va a tener Latinoamérica en ese contexto, ¿no? Porque, digamos, en este mundo que es bipolar, digamos, se ha transformado en un mundo bipolar, donde los estándares se vienen de alguna manera cuestionando o cambiando en función de esa bipolaridad y también de la necesidad de sostener estándares para regiones que tienen otros desafíos en términos energéticos y ocupan un lugar mucho más relevante que nuestros países. Creo que con esto más o menos oriento la discusión. Claudio, gracias. Claro. Yo solamente quisiera dar ahí una contrapregunta de una frasecita que mencionaste ahí, y es el tema de los mecanismos de financiamiento e incentivos, que son claves para nuestras industrias. ¿Tú crees que, digamos, mecanismos como el impuesto al carbono, bonos verdes, ese otro tipo de mecanismos son el camino o pueden existir otros elementos que puedan apalancar este crecimiento y en general el rol y sostenibilidad de la industria? Bueno, acá no hay una respuesta única a tu pregunta. Yo creo que los mercados, digamos, que representan los mercados que son voluntarios y por otro lado la constitución de bonos para financiar la descarbonización, son una respuesta, indudablemente que lo son, pero esa respuesta viene dada en un contexto que no carece de dificultades, digamos.
De hecho, tenemos en términos históricos, pensemos lo que pasó con los mecanismos de desarrollo limpio planteados en el protocolo de Kioto y también lo que viene sucediendo tras los compromisos asumidos que ya tienen carácter obligatorio, donde hay informes que cada país tiene que presentar y digamos, tienen que estar representadas las distintas cadenas de valor que tiene cada región, y cada país tiene sus propios desafíos en función de las características especiales que tienen sus países respecto de, por ejemplo, la Argentina tiene un desafío enorme en términos energéticos, pero también en términos de descarbonización en procesos centrales que tienen mucho agregado de valor, que están relacionados a la ganadería y a la agricultura. Entonces, ahí me parece que los mecanismos de financiamiento, tanto de los mercados voluntarios como los mecanismos de financiamiento institucionales, inclusive los que establecen una suerte de blend entre la oferta de financiamiento institucional prevista por Naciones Unidas, me parece que también tienen que confluir y coincidir en objetivos que requieren un gran consenso. De ese consenso creo que hoy estamos cada vez más lejos, ¿no? De modo que la respuesta creo que va a venir mucho más por el lado de los mercados voluntarios que por el lado de la obtención de acuerdos en el mundo del multilateralismo. Muchas gracias, Claudio. Desde el IAPG, Fernando tenía unas preguntas muy interesantes respecto a los factores que aceleran y desaceleran la descarbonización. ¿Quieres comentar, Fernando, al respecto? Bueno, aprovecho para saludarlo al querido Claudio. Bueno, nos hacíamos varias preguntas, ¿no? Una de ellas es cómo calificar algo, estuvo esbozando Claudio recién, la situación actual, ¿no? Porque hablamos siempre de descarbonización, estoy específicamente en el eje de la descarbonización del sector. Se habla mucho de lo que hay que hacer, a dónde tenemos que ir y qué sé yo. Es muy difícil, entiendo yo, medir en dónde estamos respecto hacia dónde tenemos que ir y un poco preguntar sobre cuál era la impresión de los autores del paper sobre, bueno, dónde estamos, ¿no? A partir de todo lo que venimos hablando en los últimos años. Y después sí, ¿qué factores consideran que podrían acelerar y desacelerar? ¿Y cuáles están demorando esa descarbonización? Y esta pregunta también que me la pregunto yo es si esta descarbonización no podría detener en algún sentido el desarrollo económico de los países, porque estamos hablando de una industria en general como la de los hidrocarburos, que es la que más conozco, digamos, en Argentina prácticamente no utilizamos carbón en todo caso, pero digamos, son industrias que representan un peso enorme para muchos de nuestros países, para Argentina ni hablar. Por ejemplo, estaba leyendo que durante el mes de enero y creo que de febrero el sector energético sostuvo la balanza comercial, o sea que son de un peso fenomenal. Mi pregunta es si estos planes de descarbonización no atentan en un sentido contra el crecimiento económico, dado el peso que tiene esta industria para muchos de nuestros países. Muchas gracias, Fernando. Animo a todas las cámaras a que hagan sus comentarios al respecto sobre lo que pregunta Fernando puntualmente sobre el eje de descarbonización del sector, cómo está viviéndolo cada uno de sus países, y si no también a nuestros coautores, a ver si alguno más se anima a comentar al respecto. Perdón, yo me salgo de la vaina por responderle. Disculpen, solo muy cortito. Digamos, lo primero, el gran desafío es despegar
la cuestión de la descarbonización del desarrollo. Las dos cosas van de la mano. La Argentina tuvo, por ejemplo, perdonen que hable de la Argentina porque es el caso que más conozco, tuvo una sequía y tiene fenómenos climáticos extremos. Y bueno, está obteniendo beneficios en la balanza comercial y también en la matriz, digamos, por el desarrollo de su matriz energética y por el aporte de los hidrocarburos, pero por otro lado, tuvo un problema de sequía muy severo que redujo sus ingresos, de modo que el ejemplo, digamos, del calentamiento global y los procesos de descarbonización se hacen cada vez más necesarios, no solo porque, digamos, a lo mejor puede ser que en el corto plazo afecte a algún sector, pero en el largo plazo también termina afectando, termina afectando al sector hidrocarburífero. Tengo en la mente la imagen de la planta de TGS bajo agua por un efecto de cambio climático extremo en la ciudad de Bahía Blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, me parece que deberíamos pensar que no es una cosa o la otra, sino que las dos cosas van de la mano. Y por otro lado, me pregunto, ¿dónde estamos? Decía Fernando. Yo pregunto en términos de la región y en el nuevo orden, digamos, en el nuevo desorden global, pregunto si estamos. Y si estamos, ¿para qué estamos? Porque, digamos, creo que el desarrollo no puede ser pensado exclusivamente para mejorar las exportaciones y mejorar las cuentas nacionales, sino también tiene que ir de la mano con un desarrollo que sea equilibrado en términos ambientales y en términos sociales. Y eso implica no solo exportar, que habría que ver en el contexto global y el acuerdo entre Rusia y Estados Unidos y la restitución del abastecimiento energético a Europa y el reacomodamiento que esto implica, qué rol nos toca en términos de aportes de energía a las economías globales. Creo que eso es un gran signo de interrogación sobre el cual deberíamos ir reflexionando sobre qué rol nos toca en esa división en términos económicos. Perdón, perdón que no, juro que no. Patricia. Adelante, Patricia. Juan tiene la mano levantada. Ana, si quiere hablar primero. Voy a complementar con una visión de white paper solo. Te pido la participación, yo participaré después. Adelante, Patricia, por favor. Una cosa que sí hablamos en las discusiones cuando estábamos produciendo el white paper es que, apesar de llamarle de la transición, vemos un crecimiento de la demanda de energía en nuestra región, porque son industrias que crecen, la población que crece, todo eso demanda más energía. Entonces, vemos la adición de la energía renovable y viene con sus beneficios. Entonces, en la ruta de transición energética para nuestra región, estudios, vemos una combinación de fósiles con renovables. Es importante para los fósiles que quedan que se produzcan con excelencia. De eso hablamos, con excelencia ética, con excelencia ambiental, con emisiones reducidas, excelencia de costo, para que sea una energía que pueda ser accesible porque tenemos la población, grande población en pobreza energética. Eso es importante para la parte fósil. Para la parte nueva que llega, hablamos mucho en términos de justicia, que busquemos los principios rectores de derechos humanos a medida que vamos a estar en nuevas regiones con nuevas tecnologías para que tengamos la permisión social para operar también. Eso es algo que es importante para el avance de la transición y de las nuevas tecnologías que van a venir.
Ese es un comentario. Gracias, Patricia. Sí, perdón, Juan, tú Irene, querías. Sí, simplemente agregar a lo que dice Patricia, que me parece que hay un punto muy interesante aquí, porque yo lo que percibo es que hablamos muchas veces de descarbonización y uno puede ver un avance más o menos lento, más lento que rápido, pero en términos porcentuales. Pero es verdad que la demanda de energía es cada vez mayor y me parece que en términos cuantitativos no hay ninguna clase de descarbonización y lo que se ve en todo caso con las renovables, como decía Patricia, es una adición. Y creo que eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? sí, definitivamente. Juan, ¿tú querías complementar también? Adelante. Sí, sí. Sí, muy interesante lo que todos han mencionado y yo quería tomar nota y con eso quizá animar a las cámaras de los otros países para ver cómo lo ven desde sus realidades, ¿no? Un poco cuando nosotros hicimos el tema, cuando empezamos a ver el tema, hablábamos mucho de transiciones energéticas, pero de ahí surgió la palabra transiciones energéticas justas, ese adjetivo adicional, ¿verdad? Que un poco es un adjetivo que está puesto en el mundo a partir de los países o de las economías que se sienten que van a ser las más golpeadas por procesos de descarbonización, como lo decía Fernando, cómo afectan estos al crecimiento económico, ¿no? Entonces, eso es diferencial por cada realidad, ¿verdad? Y justamente las economías y los países que se podrían ver más afectados somos los más preocupados en esos temas. Y ahí entran también aquellos países que tienen mayores ventajas respecto de las energías renovables y también entran las industrias como la nuestra. Nosotros somos de la industria hidrocarburífera y nosotros pensamos en la justicia en el sentido de que en este mundo cada vez con más demanda energética, no hay una batalla entre las energías tradicionales y las energías nuevas, sino más bien somos socios en atender esta demanda cada vez más creciente. Y el gran objetivo o la gran idea es cómo es que lo hacemos sostenible y cómo es que gustamos en el buen sentido de la palabra a todos, ¿no? Entonces, en ese sentido yo quisiera, no sé si tú me permites, Irene, pedir la participación de las cámaras de los países para que ellos nos digan desde sus realidades cómo ven este tema del peligro que significa una descarbonización que puede impactar a las economías en crecimiento de los diferentes países y ver cómo tienen el tema y cómo es que consideran el objetivo transiciones energéticas justas desde sus respectivas realidades. Sería muy enriquecedor para todos ver esas diferentes realidades. Claro que sí, Juan, y voy a darle la palabra ahora a Raúl, que además estaba pidiéndola justamente, y de paso ya preguntarte, Raúl, desde la SNMPE, a ver, ¿qué acciones ustedes entienden que se requieren desde las autoridades peruanas, en el caso puntual de Perú, y el sector privado, que permitan una adecuada transición energética en el Perú y que permitan a la vez el crecimiento económico? Adelante, Raúl. Sí, bueno, digamos, como países que han crecido en los últimos años, el Perú ha crecido, pero tiene todavía un gran nivel de pobreza energética. No se estima que más o menos 2 a 2.5 millones de hogares todavía consumen leña, bosta, yareta, carbón mineral, etcétera. Y eso genera problemas en la salud, impactos ambientales, deforestación. Entonces, viendo esa cara, digamos, de los países que todavía han crecido, pero tienen esas grandes brechas, yo creo que es bien importante enfatizar este tema de la transición energética justa, porque si es que, digamos, hay un desbalance en la política energética, se corre el riesgo el riesgo de poner en peligro el acceso a la energía, la seguridad energética, ¿no? Digamos, en los sistemas interconectados, por ejemplo, los sistemas eléctricos, ¿no? Entonces, hay que compatibilizar ese conflicto de objetivos, ese trade-off de objetivos, y poner un poco el balance, ¿no? Y, digamos, en el caso peruano, lo que creo que se necesita es actualizar la política energética. Tenemos una política energética del año 2010, y, digamos, desde el punto de vista económico, pues uno siempre enfrenta esos trade-offs de objetivos, ¿no? El objetivo del acceso a la energía puede entrar un poco en conflicto con el tema ambiental, con el tema de la seguridad. ¿Me hablas también? La seguridad energética también. Entonces,
los subsidios también, ¿no? A veces se dice hay que subsidiar tal combustible y por otro lado también hay que poner el impuesto al carbono, ¿no? Entonces, por ejemplo, el tema del acceso al gas natural, al GLP, ¿no? Que es formas de cerrar, son formas de cerrar rápido la brecha, digamos, de pobreza energética. Y todavía yo creo que hay que un poquito, no sé si postergar, pero digamos, ir midiendo el tema de los impuestos, por ejemplo, al carbono, ¿no? Entonces, necesitamos urgentemente actualizar la política energética del Perú. En 10 años ha cambiado toda la figura, digamos, y yo creo que si no se hace una transición energética, digamos, bien pensada, podemos tener esos problemas, ¿no? Muchas gracias, Raúl, por compartirnos la situación en Perú. Jorge, adelante. Estás muteado, Jorge. Ahí Perdão, está. graças. Queria comentar apenas um caso prático del dilema de custo e ampliação da participação de renováveis na matriz energética em Brasil, que passa ahorita. Teremos em curso chamamos em leilão, um bid para a contratação de térmicas a gás, que teria o principal objetivo de complementar a geração renovável, que é sazonal. Então, seria com uma flexibilidade muito grande. E o que passa é que isso traz um custo muito grande para a generação térmica, que seria passar para o consumidor. Então, aí temos bem claro um dilema entre suportar a geração renovável com térmicas a gás e um custo mais alto para a energia. Então, isso é um desafio complexo e me parece que a melhor forma de se buscar uma eficiência nesse processo é que haja uma integração entre toda a cadeia de valor de gás e do setor elétrico em Brasil para que se pueda acertar a melhor forma de compatibilizar esse tipo de geração elétrica. É isso. Muchísimas gracias, Jorge. Bueno, vamos a pasar un poco ahora al aspecto más relacionado con el planeamiento económico de los países. Y ahí me gustaría pedirle la palabra a la Cámara Boliviana. No sé si Enzo o Gustavo quisieran compartirnos, porque nos gustaría saber, por ejemplo, ¿cuál consideran ustedes que es la matriz energética ideal para Bolivia? Gracias, Irene. Buen día. Adelante. Respecto a lo que justamente los anteriores participantes han mencionado, y en el caso particular de Bolivia, nosotros lo que estamos viendo desde la Cámara para el caso boliviano es que más bien la transición energética es una obligación. Bolivia es un país que es esencialmente productor de gas, pero en nuestro consumo tenemos una dependencia de derivados del petróleo muy grande, que cada vez estamos produciendo menos. Entonces, eso está generando un déficit fiscal porque están subsidiados los precios a los derivados del petróleo, y que eso está generando justamente una crisis macroeconómica. Nuestro punto de vista es que más bien se deberían sincerar los precios, es decir, ir eliminando de una manera gradual las subvenciones tanto a los combustibles fósiles, como también sincerar el precio del gas natural en el mercado interno. Esto nos va a hacer una economía mucho más eficiente y paralelamente va a volver competitivas a las fuentes de energía alternativas, tanto la hidroelectricidad, que tiene mucho potencial en Bolivia, como también, aunque en menor medida, otras energías alternativas como la solar y la eólica. Entonces, se discute mucho sobre podría haber un dilema entre desarrollo económico y transición energética. Pero desde nuestro punto de vista, al contrario, la transición energética va a promover desarrollo económico porque nos va a permitir elegir de una manera transparente cuál es la fuente de energía más conveniente para cada país. Los casos son distintos dependiendo del potencial, pero es muy claro que en el caso boliviano, al sincerar el precio del gas natural,
vamos a promover la inversión en empresas como Total, por ejemplo, u otros miembros de la Cámara de Hidrocarburos que producen gas natural, que lo van a poder vender en mercado interno o también exportarlo. Pero eso implica reducir la dependencia de las cuentas fiscales de un solo recurso, que además de ser finito, depende de los precios, de la volatilidad de los mercados internacionales, y más bien hacer una reforma fiscal en paralelo, donde acá una opción podrían ser justamente el impuesto al carbono, pero no en un sentido tanto de recaudación, sino en un sentido de hacer una promoción de las inversiones hacia la transición energética desde el punto de vista de eficiencia energética, la promoción de la generación distribuida y eventualmente la electromovilidad, porque el consumidor va a tener la información transparente para decidir si quiere mantener un auto a gasolina o a diésel, si lo quiere utilizar a gas o si quiere tener un auto eléctrico, porque va a tener la realidad de los precios en todas las fuentes de energía. Entonces, eso es clave y para nosotros es muy importante que esa información se pueda promover al consumidor, porque hay muchas veces que se cae en esa ausencia de información o información errada, donde los tomadores de decisión están justamente basados en lo que vendría a ser la percepción de la población, pero que no está reflejando lo que actualmente sucede. Hoy en día, las energías renovables han bajado sustancialmente sus costos y tranquilamente pueden ser competitivas a las fuentes de energía tradicionales. Muchísimas gracias, Gustavo. Y ya que estamos hablando de gas, de un país gasífero, claramente, me gustaría volver a Colombia, pero esta vez con la voz de Naturgas. Ya escuchamos a la ACP. Camilo, te invito a que nos comentes un poco cuál es tu opinión al respecto, siendo además Naturgas quien representa a la IVO en la región. Entonces me parece súper importante tu doble sombrero en esto. Muchísimas gracias, Irene, y a todos. Bueno, yo creo que Colombia está en lo que podríamos decir un punto de inflexión. Hemos venido siendo un país gasífero durante los últimos 50 años para abastecer nuestra demanda local, con producción local, con precios conformados en el mercado local, pero las decisiones de política pública, no solo de este gobierno, sino incluso de anteriores, nos han llevado a la no asignación de nuevas áreas para exploración y producción, y nos ha llevado a esto que yo denomino pues es el punto de inflexión. El punto de inflexión es cómo vamos a garantizar el abastecimiento para la demanda, que es una demanda que yo creo que ustedes conocen muy bien, es una demanda ejemplo para América Latina. Colombia tiene una penetración del 70% de gas natural en hogares. 36 millones de colombianos utilizan este energético día a día. En la demanda térmica cercana al 30%, gracias incluso a la generación eléctrica con gas natural, el país pudo enfrentar los fenómenos del Niño en los últimos años sin apagón y sin racionamiento. Y sumado a eso, pues toda la apuesta que desde Naturgas tenemos por el GNB, por las industrias y por los comercios del país. Particularmente cuando hablo de comercios, también hablo algo de los temas térmicos. Entonces, retomando la idea del punto de inflexión, necesitamos una planta de regasificación adicional. Una planta de regasificación que nos permita a nosotros garantizarle el abastecimiento a esta demanda en el corto y mediano plazo, mientras esperamos que los proyectos que están en el Mar Caribe, como Sirius por parte de Petrobras, entren al mercado colombiano hacia el 2029-2030. Entonces, esto conlleva también a que se adopte una política pública que incentive la regasificación, que incentive la construcción e inversión de este tipo de infraestructuras de largo plazo. Y yo creo que esto también es un reto que tenemos en América Latina, y es cómo desentrabar e incentivar desde la política pública y económica
los proyectos de infraestructura que tenemos en nuestra región. Tenemos también la posibilidad de un gasoducto de conexión que tenemos con Venezuela. Sin embargo, he seguido muy de la mano la integración entre Brasil, Argentina y Chile, y creo que es una integración que ha funcionado por épocas. Y para nosotros, en el caso de Colombia, la integración con Venezuela en este momento, y justo con la sanción que elevó ayer el presidente Donald Trump de que cualquier compra de petróleo o gas venezolano conllevaría un incremento arancelario del 25% para el país que así lo haga, pues se hace menos viable la posibilidad de integrar a Venezuela con Colombia. Entonces eso es como el panorama en general de nuestra política económica y los impactos que tiene en materia de gas natural. Muchas gracias, Camilo. Julián, tú tienes la mano levantada, adelante. Hola, muchísimo gusto. Mi nombre es Julián Pérez, de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas. Nada, quisiera simplemente complementar un punto acerca de lo que menciona Camilo, y es que es muy importante tener en cuenta el ritmo y la forma en que realizamos estas transiciones y cómo esto, digamos, puede llegar a impactar la calidad de vida de las personas dentro del país. Entonces, por ejemplo, ¿qué nos ha venido pasando? Ante la prohibición pues no la prohibición, pero la no otorgación de nuevos contratos de exploración y producción en petróleo y gas, lo que ha venido sucediendo en Colombia es, pues digamos que las reservas se van agotando lentamente, y observamos un crecimiento del gas importado, porque pues digamos que la adaptación de la matriz energética no se da de un momento a otro. Y esto, pues, digamos, finalmente termina repercutiendo, es que estamos consumiendo un gas más caro, ¿sí? La entrada de las opciones de energía renovable, fotovoltaica y eólica, todavía toman tiempo, aún faltan muchos procesos de permisos, aún faltan muchos procesos, digamos, para poder conectar esas fuentes de energía a la red de energía completa que tiene el país. Y adicionalmente, pues es una energía que pues nos va a fallar si no hay viento o si no hay sol. Entonces, se mantiene la demanda por gas, pero ahora lo que logramos fue tener un gas más caro, lo cual incrementa pues la pobreza de los hogares colombianos, afecta directamente la industria, donde pues digamos el segundo energético de la industria a nivel nacional es el gas en generación de energía. Y entonces terminamos generando más costos para la industria, una disminución del crecimiento económico, afectando la pobreza y los ingresos. Pues ya sabemos que si se afecta, digamos, el precio de un servicio básico, lo que vamos a tener, los hogares que más afectados van a resultar son los de menores ingresos. Entonces, al buscar, digamos, de manera acelerar, llevar esa transición, lo que podemos tener como resultado es poner en riesgo la calidad de vida de las personas más vulnerables de nuestras sociedades. Muchas gracias, Julián. Bueno, y ya que estamos hablando de pobreza, de sociedad, quisiera saltar a una última pregunta y cubrir otro de los tópicos muy relevantes del documento, que tiene que ver con los aspectos sociales. Y vamos a pasar a Brasil. Me gustaría preguntarte, Jorge, ¿qué iniciativas ha estado tomando Brasil para cumplir con los ODS? Y dentro de estas iniciativas, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando? Ok, gracias por la pregunta. Bueno, algunas iniciativas son, por ejemplo, la realización del COP30 en Brasil, ¿eh? Y muy brevemente voy a hablar también de otras dos iniciativas a nivel de legislaciones brasileñas que buscan optimizar la participación de renovables en nuestra matriz energética, ¿no? Entonces tenemos una ley que llamamos Ley Combustível del Futuro, que impulsiona a produção de biocombustíveis avançados, como biometano, combustível sustituível de aviação e o diesel verde também. E permite aproveitar a infraestrutura existente para facilitar o uso desses combustíveis, como é o caso do biometano, que empieza a produzir-se com forma mais firme no próximo ano.
Além disso, também essa lei inclui o tema do CCS, da captura e armazenamento de carbono, que temos aqui já identificados vários sítios seguros para estocar esse CO2 e además, serão criados hubs para descarbonização da indústria hard to abate, generando créditos de carbono. Desafios que temos nessa questão é incerteza regulatória quanto a plazos, incentivos e metas para a indústria e que hace falta evaluar a infraestrutura, qual é a infraestrutura necessária para expandir a produção e distribuição desses combustíveis. Uma segunda lei muito importante publicada recentemente no nosso legislativo é a que chamamos Lei de Energia Eólica Offshore. Então, a questão, o que é positivo nesse projeto é que o Brasil tem eventos constantes e alta intensidade no nosso litoral, o que garante alto fator de capacidade e, además, pode se integrar com a indústria de petróleo e gás, aproveitando a experiência em infraestruturas marítimas e reutilizando as que lá temos hoje, já existentes. Quais seriam os desafios para essa produção de eólicas offshore? Seria alto custo inicial, a necessidade de incentivos para viabilizar os primeiros projetos, regulação ainda em desenvolvimento, o marco regulatório ainda necessita avançar muito, e falta a infraestrutura marítima para a transmissão dessa energia para a terra firme. Resumindo, a apoio dessa lei é muito positiva porque aporta estabilidade regulatória, reduz riscos e atrai inversões para expandir a produção de energia renovável. E aí, cabe comentar que, nesse contexto, a indústria petrolífera pode desempenhar um papel facilitador para a expansão do consumo de energia renovável. E isso pode se dar mediante o uso da infraestrutura existente, como no caso do biometano que citei, garantindo e reforçando a segurança do suministro de eletricidade, como ocorrido com a relação térmica em Brasil, e que serve de respaldo para a energia solar e eólica. Então, seria muito rápidamente falando de algumas iniciativas que temos em Brasil. Muchísimas gracias, Jorge. Raúl, adelante. Sí, bueno, yo quería complementar un poco también la respuesta anterior, digamos, en este tema sobre el gas natural, sobre todo. Como país, nosotros tuvimos el proyecto de Camisea y digamos, generó un gran impacto con varios miles de millones de dólares de ahorros, acompañó todo el crecimiento económico, digamos, el consumo del gas natural en el sector eléctrico y también, pero creo que nos hemos quedado un poco a medio camino y me parece que justamente hablando en este tema de transición energética, yo creo que hay reservas, hay impactos, digamos, del acceso al gas natural, no solo, digamos, en la población, sino también impactos macroeconómicos, por ejemplo, en la recaudación, los ingresos públicos, las exportaciones, ¿no? El canon que se genera para las regiones, etcétera. Y todo eso, y es que no se aprovecha, yo creo que sería un poco algo que no debería ocurrir, porque digamos, si es que las políticas no hacen un balance y tratan de que todavía se pueda compatibilizar el desarrollo, digamos, de estos lotes petroleros o lotes de gas natural con el cuidado ambiental, o el cuidado con los temas sociales, etcétera, que es algo que es factible, vamos a quedarnos con muchas reservas que quizás no se vayan a utilizar, ¿no? Y con todos sus impactos en el bienestar y impactos macroeconómicos positivos que han tenido, ¿no? Y que en algunos países como el Perú yo creo que todavía tienen un gran potencial. Gracias, Raúl. Si bien estamos en hora, me gustaría darle la palabra a Juan Guillermo, también que tiene la mano levantada. Adelante, Juan. Gracias, Irene. Sí, solamente quería complementar un poco las intervenciones que hizo Camilo y la intervención que hizo Jorge, trayendo un poquito el tema de la experiencia colombiana y de los problemas que hoy tenemos, que es básicamente infraestructura. En Colombia también tuvimos una ley de renovables, donde se dieron multiplicidad de incentivos para que entraran nuevos proyectos con incentivos tributarios, incentivos fiscales, fast tracks en trámites, digamos, ambientales, sociales.
Sin embargo, sí nos hemos encontrado en tema de energía renovable y energía eléctrica en general, un cuello de botella con los temas de transmisión. Para dar un poco de contexto, la capacidad instalada de Colombia hoy son más o menos unas 21 gigavatios. Y en línea de entrada tenemos más o menos el doble. Tenemos 20 gigas más que están en línea esperando procesos de conexión, ampliación de red, ajustes a la red para que puedan ser viables técnicamente y no interfieran en la operación y en la prestación del servicio eléctrico en los otros sectores. Perdón, para las otras demandas. Entonces, creo que más allá de la promoción de la oferta renovable en este caso, es un tema integral en donde la infraestructura juega un rol fundamental. En Colombia nos hemos demorado mucho en ampliar nuestra red de transmisión eléctrica y hemos tenido que optar por soluciones, digamos, más rápidas como lo son, digamos, electrónica de potencia, compensadores, baterías, cosas así, que encarecen la prestación del servicio y no, digamos que optimizan de forma estructural el sistema. Entonces, el comentario central es, podemos incentivar toda la oferta que queramos en términos de energía eléctrica y de renovables, pero si no le metemos mano también a la infraestructura, vamos a tener un cuello de botella muy grande y lo único que vamos a hacer es saturar y hacer más costoso la prestación del servicio eléctrico. Y en tema de gas, digamos, a diferencia de lo que comentaban ahorita de Perú, que tienen reservas a borbotones que no tienen quien se consuma, en Colombia nosotros nos acostumbramos, como lo dijo Camilo, a un mercado interno muy dinámico, a un mercado interno, digamos, donde el gas era abundante. Hoy estamos en ese punto de inflexión que mencionábamos hace un momento y la infraestructura juega también un rol muy importante, porque no contamos con la infraestructura de importación necesaria, porque nuestros gasoductos no son capaces de mover el gas futuro de la costa al interior del país donde se va a requerir. Y los ajustes normativos están bien. Los ajustes normativos en términos de flexibilizar la comercialización están bien, en términos de promover nueva infraestructura está bien, pero si uno no tiene señales claras para la inversión, que pongan tubos, que pongan taladros a funcionar, que pongan a buscar y explorar petróleo y gas, pues no vamos a tener ningún futuro energético, ¿sí? Entonces, en este segundo punto del gas natural, creo que uno no puede dar todo solamente para las renovables, sino que también hay que tener en cuenta la estabilidad de los sectores, especialmente la energía eléctrica, que a diferencia en el caso colombiano, crece marginalmente el gas, la energía eléctrica va a crecer o proyectamos que crezca a altas tasas. Entonces, el mensaje central es tenemos que tener un balance con un foco especial en la transmisión y la creación de nueva infraestructura para que el gas y la energía renovable o no renovable pueda llegar a todos los hogares. Muchas gracias, Juan Guillermo. Estamos pasados 4 minutos. Tenemos a Hugo y a Juan con la mano levantada. Les voy a dar la palabra, pero les pido por favor que sean muy breves porque ya estamos usando más tiempo del comprometido. Gracias. Sí, Irene, solamente algo bastante rápido. Mencionaste otro gran pilar del documento que es la parte social, ¿no? Y ahí yo quería poner este relieve sobre la intervención de los estados que tienen los presupuestos mayores para, en colaboración con las empresas o las empresas colaborando con los estados, ayudar a solucionar algo que es común a todos nuestros países, que son las brechas de servicios básicos y las brechas sociales. Si es que eso se logra hacer, las industrias vamos a poder tener un ambiente mejor de trabajo para desarrollar nuestros negocios propios, especialmente en un ámbito donde los hidrocarburos cada vez tienen más dificultad para establecer negocios e industrias y producciones en nuestros países. Entonces, esa perspectiva también es una perspectiva que se ha tocado. ¿Cómo es que los estados pueden, en colaboración con las industrias, ayudar con los mayores presupuestos y con las mayores inversiones a desarrollar las geografías donde las industrias tenemos operaciones, ¿no? Entonces, eso es lo que está en el meollo muchas veces o en la base.
de los conflictos y de los problemas que nuestras empresas en nuestros países, en la región, enfrentamos, ¿no? Entonces, simplemente poner ojo en eso y hacer recordar a todos los países que es importante la conversación con sus estados para que eso se logre de manera más eficiente también, ¿no? Muchas gracias, Juan. Hugo, para cerrar. Sí, gracias. Solamente como resumiendo y escuchando las participaciones y el trabajo ya desarrollado en estas transiciones, quisiera compartir que las oportunidades en América Latina con las renovables son muy grandes debido a que nosotros tenemos un gran potencial hidroeléctrico que podríamos usarlo para descarbonizar nuestra área. Sí, la otra área sería usar justamente este mix energético con gas, que es uno de los caminos también que estamos procesando y que deberíamos continuar en el resto de empresas que no lo hemos realizado. Y por otro lado, para finalizar rápidamente, es el tema de la infraestructura y tecnología que manejamos en la industria oil and gas, misma que puede ser muy útil para seguir desarrollando los otros sistemas en energías renovables, especialmente la geotérmica, que podría tener un gran nivel de crecimiento a futuro. Muchísimas gracias, Hugo. Bueno, estamos pasados de hora. Lamento no podamos seguir, súper interesante. Y esto nos da pie para abrir más instancias de diálogo. Creo que son muy necesarias, no solamente sobre las temáticas de transiciones energéticas justas, sino sobre todas las temáticas de mayor interés para el sector. Así que dejo abierta esta posibilidad. Desde ARPEL vamos a volver a invitarlos a instancias adicionales de diálogo a todas las cámaras e institutos de la región. Creo que esto es sumamente valioso y necesario para el sector en la región. Así que, bueno, sin más, agradecer a todos. Realmente fue una sesión sumamente productiva y enriquecedora. Espero que también lo haya sido para ustedes. Les vamos a compartir la grabación luego para que también, por favor, le den difusión dentro de sus países, en las redes, conectando con las redes de ARPEL también. Y reitero, podamos generar nuevas instancias a futuro y quizás de estos diálogos surjan iniciativas de trabajo conjunto en específico sobre estos temas. Muchísimas gracias a todos y que tengan excelente jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, excelente. Gracias por los aportes. Un gusto. Gracias. Gracias. Luego.